¿Quién soy y qué soy? Son las principales preguntas que un ser consciente debe de hacerse. Estas preguntas son las fundamentales porque a partir de ahí tú puedes, a partir de ti mismo, construir, realizar tu propia evolución. Como verás, no son preguntas que te acostumbres a hacer de manera cotidiana. Las has escuchado como un punto de referencia cuando se busca una explicación o se pretende que cada quien vaya encontrando dentro de sí el conocimiento que le es propio. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Tú qué eres? ¿Quién eres? Si tú observas en la tranquilidad, en la calma, en la apacibilidad, podrás encontrar de una manera relativamente sencilla la respuesta a estas dos cuestiones fundamentales. Al árbol se le conoce por los frutos. ¿Qué es el árbol entonces? Pues es un creador de frutos. ¿Quién es ese árbol? Esa es la pregunta. Dependiendo de las características, de las cualidades de los frutos, es como un árbol se diferencia de otro y de otros. A partir de esta observación sencilla, tú puedes deducir qué eres y quién eres. ¿Qué eres? Eres un ser que tiene la capacidad de pensar, de sentir. No todos los seres que existen en este planeta tienen esa capacidad tan extraordinaria que tú tienes. Pensar, reflexionar, deducir, concluir, actuar, sentir, emocionarse. Observa. Tú eres un ser diferenciado altamente de los demás precisamente por esas características. El pensar y el sentir de una manera consciente. Esto te permite hacer muchas cosas. ¿Cuáles? Pues simplemente observa a tu alrededor. Estudia la historia. Investiga las tecnologías y las ciencias, los deportes, las artes, la música. Y entonces te darás cuenta de la enorme y grandiosa capacidad de crear del ser humano. Con esa observación, también sencilla, podrás estar seguro, completamente seguro, de que tú eres un ser creado para crear. Entonces, la primera pregunta está resuelta. ¿Qué soy? Un ser creado para crear. La segunda pregunta de ¿quién soy? Va a depender del tipo y cualidades de tus creaciones. Es como el árbol.
El árbol es semejante a muchos árboles, tiene el mismo principio, los mismos mecanismos, los mismos procesos, los mismos ciclos. Lo que lo diferencia es el fruto o lo que produce, es decir, su especialización. Aplicando este principio, porque te decía, todo es mecánico, tú puedes empezar a descubrir quién eres. ¿Cuál es tu especialidad? No lo que has estudiado o te han enseñado en las escuelas, no, eso es un asunto circunstancial. Si tú estuvieras en otro país o en otra cultura o en otra situación económica, estarías en otra escuela seguramente. Y entonces aprenderías cosas diferentes. Lo que tú eres, tu especialización, es la parte esencial, es decir, lo que te es propio, no lo que has aprendido, no. Lo que te es propio, lo que es inherente a ti, lo que es tu configuración. ¿Qué tipo de creaciones realizas tú? Y de esa manera puedes empezar a inferir, a descubrir, a investigar este segundo aspecto tan fundamental para la realización de cualquier ser humano. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo responder a estas dos preguntas? ¿Qué soy y quién soy? Te cuesta trabajo no porque implique que la respuesta sea algo difícil. No. Basta observar con detenimiento lo que tú haces y cómo lo haces para que puedas responder con facilidad. Pero, para que te des cuenta, simple y sencillamente, si yo te pregunto cuántos años tienes, dónde naciste, cómo te llamas o cómo te pusieron, automáticamente, en el mismo momento en que te estoy haciendo la pregunta, tú lo estás contestando. ¿Por qué? ¿Por qué estas preguntas tienen una respuesta inmediata? Pues porque has estado practicando y practicando y practicando y te han estado haciendo estas preguntas desde que eras niño. ¿Y tú, niño, cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Tú observa a un menor, pequeño, cuando le preguntas por primera vez cuántos años tiene, le cuesta un poco de trabajo, porque no tiene estructurado en su pensamiento, en su cerebro, la respuesta automática. También si le preguntas cuál es el nombre que le pusiste y los apellidos por primera vez, le va a costar trabajo. ¿Por qué? Por la misma razón. La práctica, lo has escuchado una y mil veces, hace al maestro. ¿Qué tienes que hacer entonces para que estas dos preguntas básicas, fundamentales, tengan la respuesta correcta, rápida, inmediata, profunda, simple y sencillamente practicar? Que frecuentemente tú te hagas esta pregunta: ¿qué soy? ¿Quién soy? Eres un ser creado para crear. Eso eres. ¿Quién eres? Sencillo, simple. ¿Cómo son tus creaciones? ¿De qué tipo
son tus creaciones, de qué características, qué cualidades tienen, y automáticamente estarás encontrando la respuesta a quién eres. Hay una ligera confusión porque ese quién eres tú lo relacionas automáticamente, de manera impensada, inconsciente, con el nombre que te pusieron. Por eso genera una ligera confusión, porque ese quién tú lo relacionas con un nombre. Si tú lo empiezas a diferenciar con la especialización, tú irás encontrando la respuesta correcta. Un médico, un sanador, es una persona que tiene la capacidad, la habilidad de crear las condiciones y las circunstancias para que alguien sane o recupere su salud. Entonces, es un ser creado para crear condiciones saludables. ¿Quién es? Pues dependiendo del tipo de especialización de esas condiciones, será el nombre, el equivalente al nombre de lo que tú conoces. Si lo puedes traducir de una manera más sencilla para que no se genere esa confusión que por la inercia y la costumbre te cuesta trabajo responder. Entonces diríamos, ¿tú qué eres? Y tú contestarías, pues yo soy un ser creado para crear. ¿Y cuál es tu especialización? Es que yo me he especializado en crear las condiciones energéticas para que la persona esté sana y saludable o se recupere. Es que mi especialización es crear las condiciones físicas, materiales, de proporcionar y escoger los nutrientes especiales, particulares, que alguien necesita para estar bien nutrido y bien alimentado. Entonces, estamos hablando de lo que tú conoces como un nutriólogo. ¿Observas? Desde este enfoque y desde esta perspectiva, tú puedes dar una respuesta cada vez más rápida si tú le dedicas un momento, un rato, unos 3, 5 minutos, 10, 15 máximo, a que cada día tú empieces a observarte, a ver el tipo de creación que tú realizas, y entonces empezarás a descubrir tu especialización dependiendo del tipo de creaciones que tú haces. De esta forma, de esta manera sencilla, tú empezarás a descubrir ese gran patrimonio que es tu esencia. Porque tú, al investigarte a ti mismo con el tipo de creaciones, no las de esta vida, no las de esta manifestación, porque evidentemente estas quizás apenas las estés descubriendo, quizás las estés aplicando. Pero si tú haces acopio de toda tu experiencia como mente, de toda la herencia genética y mental que te comentaba, de esa gran y enorme capacidad que tú tienes por ser hecho a imagen y semejanza de la mente universal,
pues automáticamente imagina la gran capacidad de creación, la gran especialización que tú tienes simple y sencillamente por ser y estar vivo. Por el simple hecho de existir, de estar vivo, de tener la oportunidad de pensar, de sentir, de hacer y de tener, tú en cada uno de estos niveles tienes un gran universo, una gran oportunidad de crear. Basta que observes a tu alrededor, ahí donde estás, y seguramente estás observando creaciones, quizás no tuyas, pero sí de otros seres humanos. Todas las actividades que realiza el ser humano parten de su pensamiento, de su emoción, cualquiera. Si alguien es artista, si canta, si baila, si pinta, si hace escultura, si crea literaturas, ¿de dónde sale su creación? De su pensamiento, de su sentimiento, de su emoción. Los grandes artistas, los grandes científicos, los grandes personajes sociales, históricos, de los que tú quieras, simplemente cuando han trascendido es porque conectaron su pensar y sentir con ese gran patrimonio universal. Por eso su pensamiento es universal, porque abarca a todos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es un pensamiento universal. La verdad os hará libres. Es un pensamiento universal. Tú empieza a observar, empieza a estudiar, empieza a identificar estos tipos de pensamientos y sentimientos universales para que observes que cuando es precisamente universal se aplica a todo mundo. Por eso contestar estas dos preguntas fundamentales de qué eres y quién eres son parte del conocimiento universal, porque son fundamentales, aplica no solo para los seres humanos, no, para todo ser viviente, y no solo ser viviente, sino para todo lo que existe, porque todo lo que existe es, y todo lo que es tiene una función, una especialización. Nada está de más y nada está de menos. Si tú buscas y encuentras tu esencia, si tú buscas y encuentras tu especialización o tu función, entonces automáticamente te conectas a esa gran fuente universal de todo lo que es, de todo lo que existe, y así, de esta manera sencilla, sin tanta faramalla como tú dices, podrás integrarte tranquilamente, plenamente a ese conocimiento, a esa armonía, a ese equilibrio universal. Es simple, es sencillo, no necesitas más, te dije, solo observar. Por ello, con esto te darás cuenta de que el ser consciente de lo que se es
el ser consciente de lo que se piensa, el ser consciente de lo que se siente, el ser consciente de lo que se hace y se tiene, es el nuevo peldaño en la evolución del ser humano. Imagínate tú que en breve, si practicas, por supuesto, en breve, tú tengas la plena conciencia de estos aspectos. Que sepas con precisión qué tienes. Que sepas a profundidad tu capacidad de hacer. Tu capacidad de sentir, de emocionarse. La capacidad de pensar. Pero no solo esta a la que estás acostumbrados, no. Tu capacidad de pensar y sentir como herencia de todos tus antepasados hasta el origen, y llegando al origen, esa capacidad de pensar y sentir y crear con esa herencia universal que tú tienes, quieras o no, te guste o no, te des cuenta o no, tú tienes esa capacidad. Si ya la tienes, pues sería interesante empezarla a explorar, empezarla a considerar, empezarla a practicar. Un ser consciente no es alguien iluminado, no es alguien escogido, no. ¿Tú? Sí, tú. Ahí donde estás y con quien estás, eres, te guste o no, estés de acuerdo o no, te parezca o no, eres un ser creado para crear. Y si no te gusta, cámbiate, transfórmate en cualquier animal, en cualquier cosa. Si no estás de acuerdo, cambia, transfórmate. Si pudieras hacer esto, si pudieras convertirte en cualquier otro ser, un pez, un ave, un animal, una mariposa, un árbol, una flor, lo que tú quieras, una piedra, seguramente ahí encontrarás también un universo. Pero te aseguro que antes de que pase un minuto, siendo tú eso, añorarás, desearás, con todas tus fuerzas, volver a ser lo que hoy eres. Un ser humano, un ser hecho a imagen y semejanza, un ser creador, un ser creado para crear. Te lo aseguro. Imagínate en esta visión de que tú eres una piedra, que no te gusta ser un ser creado para crear, que no te parece, que no estás de acuerdo. Eres una piedra entonces. Una piedra no puede caminar por sí misma. Alguien la tiene que tomar y llevarla. Y si es demasiado grande, seguramente ahí se quedará. Hasta que alguien que necesita piedras la perfore, ponga una dinamita, la haga explotar en 1000 pedazos y entonces pueda recoger esos pedazos y llevarla a donde él la quiere llevar y poner. Y de ahí, te lo aseguro, no se moverá tan fácilmente. ¿Quisiera ser una piedra?
Una piedra no puede abrazar a otra piedra. No la puede acariciar, no la puede besar. No puede intercambiar opiniones tan fácilmente. Bueno, no, es una piedra, no. ¿Qué te gustaría? ¿Ser un pez? ¿Cuándo podrás caminar por la playa, por la arena? ¿Cuándo podrás subir a una montaña, a un árbol? Nunca. ¿Te das cuenta? Si no te parece, si no estás de acuerdo, si crees que no es así, transfórmate. Deja de ser lo que eres. Y verás que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, inmediatamente reaccionarás de otra manera. Eres un ser extraordinario, te dije, pero no porque te lo diga, no. Te lo tengo que decir porque estás distraído, estás adormilado. Tienes el pensamiento, la mente llena de cosas inútiles. De cosas que no te sirven. Que pueden ser interesantes, pero no te sirven para tu propia evolución, para tu propio desarrollo, para tu propia felicidad. Revisa qué estás pensando, revisa qué estás sintiendo, evalúa. ¿Esto que estoy pensando me sirve para ser feliz o no? ¿Sirve para ser feliz a los que me rodean o no? Y si no sirve, ¿qué estás haciendo entonces? ¿Qué estás pensando? ¿Esto que estoy sintiendo me sirve para realizarme o no? ¿Me sirve para ser feliz o no? ¿Sirve para ser feliz a los que me rodean o no? Y si no sirve, ¿qué estás sintiendo entonces? Y así, bájalo de nivel y observa si lo que estás haciendo, eso que tanto haces, sirve o no a tu evolución, sirve o no a tu realización, sirve o no a tu felicidad, sirve o no para que los tuyos, los que amas, los que te rodean, sean felices o no. Y si no sirve, ¿qué estás haciendo? Date cuenta, sé consciente. Como verás, como te darás cuenta, hay muchas cosas que tienes que hacer, muchas cosas que tienes que cambiar, empezando por sentir y pensar diferente. ¿Qué tanto? Bueno, en la medida en que tus pensamientos y sentimientos se afinen o no, se alineen o no, te ayuden o no a realizarte y ser feliz. ¿Cómo lo puedes hacer de una manera simple y sencilla? Si tú piensas y sientes que eres un ser creado para crear, que eres un ser hecho a imagen y semejanza de una inteligencia superior, de un amor infinito, de una conciencia plena, de una sabiduría total, desde ahí colócate. ¿Cómo pensaría un ser que es inteligente?
¿Cómo pensaría un ser que es sabio? ¿Cómo pensaría un ser que es amoroso? Si tú lo empiezas a hacer desde ahí, automáticamente tus sentimientos estarán en la misma frecuencia. Sentimientos de amor, sentimientos inteligentes, sentimientos sabios. Y al tener este tipo de pensamientos y sentimientos, ¿cómo crees que sea tu accionar? ¿Cómo crees que sea la forma en la que tú haces las cosas? De la misma manera, inteligentes, lúcidas, amorosas, sencillas, humildes, en armonía, en paz y en orden con el universo. Ve cómo, si tú te vas a tu origen, a tu esencia, automáticamente lo que tú eres, lo que tú piensas, sientes, haces y tienes, en cascada, de manera natural, se empieza a alinear. Ese es el camino, esa es la forma, esa es la manera. ¿Por qué? Porque si tú trabajas en lo primero, y lo primero siempre será lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, y lo que tú quieras, automáticamente irá, crecerá, se reproducirá con la misma calidad. Tú te preguntas si realmente podrás lograr hacer esto. Es una buena pregunta, pero te diré que es una pregunta innecesaria. Es que tú ya eres un ser creado para crear. Tú tienes en tu esencia todo ese patrimonio universal de inteligencia, de amor, de sabiduría, de conciencia plena. Ya lo tienes. La pregunta es si lo vas a usar o no, no si podrás. Si tú decides, porque eso te decía, es una cuestión íntima, es una cuestión personal. ¿Quién te puede obligar a pensar y sentir de una manera determinada si tú no quieres? Nadie. Quizás te podrán obligar a hacer cosas o a tener cosas que tú no quieres, pero no a pensar y sentir, y mucho menos te podrán obligar a hacer una cosa que tú no eres. Cuando yo te digo que si no te gusta, pues conviértete en una piedra, en un pescado, en un pez, en un ave, en un árbol. Pues es una idea y una sugerencia, pero no te puedo obligar a que tú lo seas. Primero, porque no podrás. Y segundo, aunque pudieras, no te puedo obligar. Nadie te puede obligar. La conciencia, el ser consciente, tiene como atributo principal el respeto y la libertad. ¿Cuándo has visto que un elemento de la naturaleza imponga a otro su propia configuración? Jamás lo verás. ¿Por qué? Primero, porque no es necesario, y segundo, porque cada elemento de la naturaleza está hecho también a imagen y semejanza.
de esa gran mente y esa gran conciencia. Por eso te decía que cuando tú vas a un ambiente natural, inmediatamente su magnetismo, su influencia te envuelve y sientes y piensas diferente. Cuando tú observas una flor, una mariposa, un ave, la lluvia, el sol en su amanecer o en su atardecer, cuando tú sientes la caricia del viento, cuando sientes, cuando piensas en armonía y en equilibrio, esa es la manera natural del ser. La paz, la sencillez, la apacibilidad, la tranquilidad, la armonía, el equilibrio, el orden, el amor, son los atributos naturales del ser. Por lógica también son tus atributos. ¿Por qué no ha sido así siempre? Pues porque no estás consciente. No se te había recordado. No es que te lo hayan enseñado, no. ¿Cómo se le puede enseñar algo a alguien que ya es? No se puede. Por eso te decía que es necesario cambiar los esquemas de educación y capacitación. No son los adecuados. No están hechos de acuerdo a la medida y a las capacidades de un ser inteligente, de un ser sabio, de un ser lúcido, de un ser amoroso. Están mal enfocados. Lo único que están haciendo es reproducir datos y más datos, informaciones y más informaciones, que lo que hacen es generar una confusión en lugar de dedicarse a recordar, a practicar lo que realmente es, lo que está en la conciencia, lo que está en la esencia del ser humano, un gran ser creado para crear, un gran ser con una especialización universal. Ese eres tú. Practica. La práctica te hará ser un maestro.